buenos días a todos y todas. Mi nombre es Daniela García y junto a mis compañeras Camila Lozano y Mariana Gómez desarrollamos nuestro trabajo de investigación titulado La huella del español en el aprendizaje del francés. Análisis de interferencias lingüísticas en estudiantes de filología francesa. Sabemos lo que significa aprender una lengua extranjera, que no es solo memorizar una serie de vocabulario o estructuras gramaticales, sino que va muchísimo más allá de eso. Es también enfrentarse a lo que ya tenemos, a nuestra lengua materna en este caso, a nuestros hábitos lingüísticos, a nuestra forma de pronunciar y de hacer las frases. Entonces, en la lingüística aplicada, uno de los temas más estudiados es precisamente las interferencias lingüísticas. En nuestro caso, quisimos mirar lo que ocurre con los estudiantes de filología francesa, las interferencias más comunes que presentan, pero no solo quedarnos ahí, sino también ver lo que ellos mismos perciben, si son conscientes de estas dificultades y si son conscientes de este fenómeno. Ahora bien, en el contexto colombiano, sabemos que el francés ha cobrado cada vez más fuerza en las instituciones educativas, pero asimismo los desafíos en cuestión de didáctica han aumentado. Por eso la pregunta que orienta nuestro trabajo es: ¿qué tipos de interferencias lingüísticas derivadas del español influyen en el proceso de aprendizaje del francés como lengua extranjera en estudiantes del primer semestre? Para esto nos propusimos el objetivo general, que es analizar cuáles son las interferencias lingüísticas del español en el proceso de aprendizaje de francés en estudiantes de filología, con el fin de identificar los tipos de errores más frecuentes y sus posibles causas. De manera más específica, nos propusimos identificar estos errores, describir cómo se manifiestan en los distintos niveles lingüísticos y analizar cómo los estudiantes perciben estas dificultades. Bueno, pasando al marco teórico, anterior a esto también se realizó una búsqueda exhaustiva de información para los antecedentes y posterior a los temas que principalmente nos ayudaron a desarrollar nuestro proyecto de investigación. Los principales temas fueron, en principio, el proceso de aprendizaje del francés como lengua extranjera, en el cual nos basamos, citamos a la autora Silvia Rodríguez, quien nos dice, hace una comparación entre la adquisición de la lengua materna y el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera. Como sabemos, al adquirir la lengua materna, este es un proceso más que todo empírico, no nos explican de gramática ni de las estructuras lingüísticas, sino es más bien empírico. Mientras que para el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera, ya es un proceso más consciente, en donde necesitamos de conocimientos previos lingüísticos y también habilidades comunicativas, estrategias discursivas, todo esto con el fin de tener una comunicación más eficaz, en este caso aplicado al caso de la lengua francesa. También tenemos el tema más principal de la investigación, que es el tema de las interferencias lingüísticas. Para esto la autora Montserrat Casanova lo define como una superposición de lenguas en las que estas lenguas coexisten, ya sea en un hablante o en un territorio, y esto conlleva o puede conllevar a que haya confusión tanto en pronunciaciones, en vocabulario, o en estructuras gramaticales, como ejemplos. Estas interferencias tienen distintos tipos, principalmente nos enfocamos en las morfosintáxicas, las fonético-fonológicas y las léxicas. Las morfosintáxicas, de acuerdo al autor Elguera Rodríguez y Casalo, estas se refieren a cuando hay transferencias gramaticales que afectan especialmente a la estructura formal. Las interferencias de tipo fonético-fonológicas hacen referencia a cuando un hablante trata de reproducir sonidos o pronunciaciones específicas de la lengua meta, en este caso el francés, y termina acudiendo a las pronunciaciones, al sistema de pronunciación que conoce, que es el de la lengua materna, en este caso el español. Y las interferencias de tipo léxicas
se refieren a un uso incorrecto del vocabulario, a calcos que se refieren a traducciones demasiado literales de expresiones, y también tenemos los denominados falsos amigos, que son palabras que se parecen estructuralmente pero que pueden tener usos y significados diferentes en ambas lenguas. Por último, tenemos el tema de la conciencia lingüística, que hace referencia al conocimiento que desarrolla el estudiante o el hablante al aprender la nueva lengua, por supuesto. Esto le ayuda a diferenciar con el tiempo entre los usos correctos e incorrectos, y asimismo, digamos, a corregirse cuando se equivoca. Por ejemplo, esto genera un aprendizaje más óptimo. Pasando a la metodología que utilizamos en nuestro estudio, es una investigación con enfoque mixto, de tipo descriptivo. Nuestra muestra fueron 19 estudiantes inscritos en las materias de francés oral 1 y francés escrito 1. Pasando a los instrumentos, primero se realizó una encuesta a los estudiantes. Esto está ligado principalmente al tema de la conciencia lingüística. Esto nos permitió conocer las percepciones de los estudiantes, principalmente ese era el objetivo. Y también, como segundo instrumento, fue el análisis de las producciones tanto escritas como orales. Para las producciones escritas, fueron unas historietas en las que los estudiantes debían llenar los diálogos con su propio conocimiento del francés, y el análisis de la producción oral fue una grabación que se realizó de un juego de roles. Todo esto pues, con la autorización y con el apoyo del profesor que dirige estos cursos, el profesor Alejandro Pulido. Bueno, ahora vamos a pasar con los resultados y las conclusiones de nuestro análisis. Vamos a dar los resultados por categorías, comenzando por la primera categoría, que es el proceso de aprendizaje de francés como lengua extranjera. Los estudiantes reconocieron que pues tenían interferencias lingüísticas a la hora de aprender este nuevo idioma, pero no había una corrección explícita de los errores que cometían por parte de los docentes, lo cual les puede llevar a una fosilización de errores al aprender la lengua, lo cual se ve reflejado en niveles más avanzados. Tenemos la segunda categoría, que es los tipos de interferencias lingüísticas, donde vemos una dominancia de interferencias lingüísticas fonético-fonológicas. El 84% de los estudiantes presenta este tipo de interferencias, pero también hay otro tipo de interferencias como las morfosintácticas y las léxicas. El 63% tienen errores al calcar estructuras del español, y el 68% traduce literalmente del español al francés. Y finalmente tenemos la categoría de conciencia lingüística. Evidenciamos que los estudiantes no tienen conocimiento del término interferencia lingüística, y que evidencian su lengua materna tanto como ayuda como obstáculo por transferencia. Y bueno, tienen una influencia intermedia del español, y falta consolidar un conocimiento metalingüístico que nos permite identificar y a ellos mismos comprender los errores para que puedan corregirlos. Bueno, las conclusiones, podemos concluir que las interferencias más frecuentes son las fonético-fonológicas con el 84%, seguidas las interferencias morfosintácticas y léxicas, y pues en gran parte son gracias a la estructura del español como estrategia comunicativa, que los estudiantes tienden a traducir mucho mentalmente, y que se recomienda a los docentes implementar actividades para que pues, los estudiantes puedan detectar y trabajar ellos mismos en este fenómeno, y el aprendizaje de francés como lengua extranjera no sea tan complicado para ellos. Finalmente nos preguntamos qué es lo que aporta este trabajo. Entonces, más allá de realizar como un listado de estas interferencias o de clasificarlas en los niveles lingüísticos, lo que queríamos hacer es visibilizar este fenómeno que atraviesan muchos estudiantes, probablemente todos. Entonces, pues sí, es como el peso que tiene nuestra lengua materna al querer aprender una nueva. Entonces, de aportes tenemos que visibilizar los errores más comunes por la interferencia, muestra cómo los estudiantes perciben estas dificultades,
e invita a trabajar en la conciencia lingüística desde los primeros niveles. Entonces, en sí, lo que ha buscado nuestro trabajo es construir puentes entre el análisis lingüístico y la práctica pedagógica. Y ya finalmente, pues aquí está el código QR por si quieren ver más a detalle lo que fue nuestro trabajo, y eso sería todo. Muchas gracias.